cuando estamos viendo nosotros la situación de colonialismo, la situación de los asentamientos en Cisjordania, esta situación de asentamientos en Cisjordania es contraria a los derechos humanos y es contraria al derecho internacional humanitario. La potencia ocupante lo que no puede hacer es trasladar su población a un territorio ocupado, que es lo que está haciendo Israel con los judíos y trasladarlos a Cisjordania. Pero si empezamos a ver el mapa de Cisjordania y empezamos a ver las colonias, vemos como las carreteras lo que están haciendo es crear un queso de gruyere en Cisjordania, pero están desmembrando totalmente la situación de Cisjordania. Por eso cuando nuestros políticos dicen un Estado palestino, y se decía antes, olvidémonos de esto, un Estado palestino viable, porque hoy en día un Estado palestino no es viable en las actuales condiciones que se están realizando. Entonces lo que dice es que hay un apartheid, una situación de apartheid. Ahí era una guetización, se reducía a núcleos, a la población negra, a núcleos apartados, pero es que aquí el propio territorio, Cisjordania, lo que se está haciendo es desmembrando y conectando los asentamientos, y también empecemos a ver dónde están los asentamientos y dónde están las colonias. Están en los sitios donde pueden explotar y tener los mejores recursos naturales, los recursos hídricos. Y vemos que las carreteras que se están construyendo básicamente es esto, es separar a la población palestina. No está solo separada por el muro, sino que incluso dentro del muro hay una clara división y una clara separación. Entonces ya vemos que estos tratados internacionales que Israel ha aceptado, los comités le están diciendo que está llevando a cabo una política de apartheid. Entonces esta mañana se planteaba en la universidad, y ha habido una pregunta que decía, bien, entonces ¿qué puede hacer Israel? ¿Se puede salir de los tratados internacionales? Sí, se puede salir de los tratados internacionales. Pero Naciones Unidas, previendo esta posibilidad, creó otro mecanismo, que son lo que se conoce como mecanismos extraconvencionales. Son los relatores especiales. Relatores especiales, Naciones Unidas puede nombrar relatores especiales, grupos de expertos, para que analicen determinadas situaciones, para que analicen por países o por áreas temáticas. Y Naciones Unidas ha nombrado un relator especial sobre los derechos humanos en territorios palestinos ocupados. Tendríais que ver y leer el informe del relator especial sobre territorios palestinos ocupados. Es demoledor. Es demoledor y habla abiertamente de una situación de apartheid contra el pueblo palestino. Hay un documento de Naciones Unidas que menciona claramente apartheid contra el pueblo palestino. Y dice, el apartheid no es solo el muro, sino todas las consecuencias del muro, toda la legislación que se está aplicando, incluso lo que es más grave, es que la legislación se aplica porque Israel no tiene constitución, funciona con leyes básicas y unas leyes que se adoptan por parte del Parlamento. Estas leyes se aplican en Israel, pero es que en Cisjordania son órdenes militares. Ya no es el Parlamento que legisla, sino son militares que tienen la capacidad de decidir determinadas órdenes que un día deciden una cosa y otro día deciden la contraria. Y por eso entendemos lo que se hablaba de los checkpoints. Sí que hay checkpoints fijos, pero hay unos que son movibles y deciden ellos dónde poner los checkpoints. Deciden ellos cuándo abren y cuándo cierran los checkpoints. Deciden ellos que ahora vamos a ser buenos y ya no los llamaremos checkpoints, los llamaremos terminales. Deciden ellos que en un momento determinado las personas entre 16 y 65 años no van a poder usar estos checkpoints. Deciden ellos que las personas que están detenidas en prisión, si son musulmanas, se les va a negar cualquier derecho a poder ejercer su religión. Por tanto, nos estamos encontrando que hay varios relatores especiales que se están pronunciando sobre esto. El relator especial sobre territorios palestinos ocupados ha hecho informes de monitores y ver una cosa importante: si después de los bombardeos de diciembre de 2008, enero de 2009, el relator especial quiso entrar en Gaza, lo primero que se dijo, se le impidió entrar en Gaza. Por algo sería, porque sabían el informe que iba a salir. Sabía el informe que no serían solo los bombardeos, sino que podría relatar la situación que está viviendo la población palestina en Gaza. Para ir acabando, dos relatores más que han hecho informes. Un relator sobre el derecho a la alimentación. El relator sobre el derecho a la alimentación entró en Gaza. Entró en Gaza y lo que dijo es:
las 1.400 personas que murieron durante los bombardeos no son nada comparado con todas las personas que van a morir a consecuencia del sitio de Gaza, que dura desde el año 2005. Y las consecuencias de este sitio, las consecuencias de no poder entrar a ayuda alimentaria, las consecuencias de la malnutrición, las consecuencias de no poder entrar filtros para agua potable y para saneamiento, las consecuencias de la situación de hacinamiento que está viviendo 1,5 millones de personas y el cierre de las fronteras. Esta situación de negar el derecho a la alimentación es un claro crimen de lesa humanidad y es una clara responsabilidad de Israel y es una clara responsabilidad en ese momento también de Egipto, porque también tenía controlado un paso fronterizo, y es una clara responsabilidad por parte de la comunidad internacional que no está haciendo nada al respecto. Otro relator especial que ha visitado los territorios es sobre el derecho a la vivienda. El relator sobre el derecho a la vivienda lo que dice es el hecho de no dar títulos de propiedad, negar títulos de propiedad, negar la posibilidad de reformar casas de palestinos, crear la categoría de los presentes ausentes, es decir, aquellas personas que continúan estando en Palestina pero están siendo desplazados, no pueden acceder a sus viviendas y sus viviendas han sido entregadas a israelíes. Esto es una negación del derecho a la vivienda. La posibilidad de que viviendas que pertenecían a palestinos fueran ocupadas por judíos que jamás han vivido en Israel, pero que se les ha permitido venir porque hay esta política, dentro de esta ley de retorno hay la política, la posibilidad de que cualquier persona, aun no siendo israelí, pero siendo judío, pueda ocupar viviendas, pues se decía esta política demográfica, como lo está contrarrestando el Estado israelí y trayendo judíos desde fuera. Esto es una negación del derecho a la vivienda. Por tanto, lo que hacemos es, vamos a conjuntar todas estas situaciones, analicemos la legislación israelí, analicemos la ley de retorno, la ley de tierras, la ley de nacionalidad, analicemos las situaciones internacionales y no nacionales, analicemos la situación de los refugiados, analicemos que los grandes traicionados en cualquier acuerdo de paz posiblemente serán los refugiados, analicemos toda esta situación y hagamos una lectura de nuevo a la Convención de la Apartheid de 1973. Y si leemos la Convención contra la Apartheid que se realizó en 1973, nos describe qué se entiende por crimen de Apartheid. Y nos empieza a decir que por crimen de Apartheid será una política sistemática que practica un Estado que conlleva detenciones arbitrarias, ejecuciones sumarias, negación del derecho al trabajo, negación del derecho a la vivienda, imposición de determinadas prácticas y determinadas leyes de un grupo sobre otro, negación del derecho a la educación, negación del derecho a la vivienda, negación del desarrollo físico e intelectual de un grupo, el derecho a la sanidad. Que hasta ahora, perdona. Sí, no. Hasta ahora casi 700 personas han muerto por negación a la sanidad, porque en Gaza no tienen recursos, entonces los enfermos tienen que ir a Jerusalén, Cisjordania o a hospitales israelíes. No les dan permiso para poder salir de Gaza. Entonces, la mayoría de los pacientes mueren en Gaza. Cada día, 1 o 2 o 3 cada día se mueren en Gaza pacientes que se mueren ahí. Sí, y analicemos esta situación de el paso fronterizo de derecha, analicemos quién decide si puede salir o entrar, analicemos la situación de humillación que vive una familia con los hijos cuando quieren pasar el puesto fronterizo. A la educación, porque muchos estudiantes universitarios en Gaza y en Cisjordania no se les permite continuar sus carreras. Lo único es, os vais a ir aquí con deberes. Cuando lleguéis a casa, leeros el artículo 2 de la Convención contra la Apartheid y vosotros mismos, con los datos objetivos que hay, analizar y concluir si hay apartheid o no contra el pueblo palestino. Entonces nosotros solo hemos hecho esto. Y bien, esa situación se está viviendo hoy en día. Entonces lo que tenemos que ser conscientes es que si en un momento determinado se acabó con el apartheid que estaba en Sudáfrica, era por una implicación de la comunidad internacional. Entonces lo que tenemos que empezar a ver es que
si ya podemos ponerle nombre y ya no solo es un eslogan político, el apartheid que vive el pueblo palestino, sino que hay motivos jurídicos para hablar de apartheid, que hay motivos políticos porque el apartheid es un crimen de lesa humanidad. Veamos que este crimen de lesa humanidad se comete por acción y por omisión. Lo está cometiendo por acción el gobierno israelí, que está aplicando estas políticas, estas prácticas y estas leyes de una clara discriminación hacia el pueblo palestino, pero también hay responsabilidad por omisión cuando nuestros gobiernos no están haciendo nada para romper esta situación de Israel, y cuando nuestros gobiernos están yendo a visitar a las autoridades israelíes y tienen que bajar la cabeza cuando le dan las gracias por haber recortado la jurisdicción universal, y cuando le dan las gracias por no perseguir a determinados militares israelíes que se encuentran en el territorio español y no pueden plantear demandas ante los tribunales españoles porque se ha hecho un gran pacto de Estado entre el gobierno del Partido Popular y el Partido Socialista para recortar la jurisdicción universal. Y empecemos desde la sociedad civil, y yo entiendo que la sociedad civil es también la universidad. Empecemos desde la universidad a un concepto clave que es movilizar la vergüenza, ya que nuestros políticos no son capaces de denunciar las violaciones de los derechos humanos que sufre el pueblo palestino, no violaciones inventadas, sino violaciones que se encuentran en tratados internacionales. Empecemos nosotros a utilizar el lenguaje de los tratados internacionales para movilizar la vergüenza hacia el gobierno israelí, pero hacia nuestros gobiernos que con su connivencia están permitiendo que millones de personas estén sufriendo una situación de degradación y una situación de negación de un derecho básico, que es el derecho a la dignidad humana. Por tanto, empecemos a decir, hay una clara política de apartheid contra el pueblo palestino, la está ejecutando Israel, pero la está manteniendo la